Muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen todos los viernes puntualmente a las 9 de la noche en su programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana al diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a la Asamblea Legislativa en esta sexta legislatura. El día de hoy tocaremos un tema que nos abarca tanto el ámbito procesal en diversas materias y sobre todo lo relacionado a la prueba pericial. Pero como todos los viernes, el encargado de presentar a nuestros invitados, así como dar inicio del tema, el licenciado Juan Mario Mondragón, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Juan Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues como cada viernes tú me lo dijiste, vamos a tocar un tema muy interesante y hoy toca el tema de la prueba pericial. La prueba pericial, como ustedes saben, abarca pruebas periciales en materias médicas, en materias científicas, en diversos tipos de las ramas del conocimiento, y hoy vamos a tratar la prueba pericial en grafoscopía. Para eso tenemos a una invitada especial que es la licenciada Lidia Arroyo. Lidia, qué bueno que nos acompañas esta noche. Gracias por la invitación. Pues la licenciada Lidia tiene muchos años como perito, amiga mía, nos conocemos desde aproximadamente 20 años, y ya la licenciada pues ya ejercía ya la profesión de perito, una profesión muy interesante, muy bonita, y que definitivamente con estas nuevas reformas que vamos a tener va a ser muy importante la prueba pericial. Pero Lidia, platícanos sobre tu profesión, que es de perito en grafoscopía, en qué consiste brevemente, y ahorita pasamos a tocar el tema, a desarrollar cómo se lleva a cabo en un proceso civil o laboral. Ok, mi profesión es determinar el origen gráfico de una firma o de un texto. Se determina esto con cierta metodología, ciertos instrumentos y con ciertas leyes que nosotros aplicamos para poder determinar este origen gráfico o esta ejecución de este contenido manuscrito y autógrafo. Todos estos documentos tienen que ser en original para poder llegar a su determinación y poderlo atribuir a quien se pretende. Ahora bien, en esta prueba pericial, vayamos al ámbito procesal civil, que tú también te desenvuelves en ese ambiente, lo que es el civil, lo que es el laboral. Los abogados, cuando nosotros observamos que una firma aparentemente no es la original, nosotros la impugnamos y decimos, bueno, pues esta no es la firma, y ofrecemos la prueba pericial en grafoscopía. ¿Qué diferencia entre grafoscopía en caligrafía? ¿Es lo mismo? Ok, dado el desconocimiento de nuestro ambiente, porque no se ha asesorado a los litigantes, jueces, es muy importante puntualizar esto. La grafoscopía es determinar el origen gráfico de ese contenido manuscrito, y la caligrafía es una subrama, que significa ver el embellecimiento de esta firma, es una subrama. También hay otra subrama que se llama grafometría, que es la medición de este contenido de esta firma. En sí, la prueba como se debe de ofrecer es en grafoscopía. ¿Y la grafología? Grafología es ver la personalidad por medio de la escritura, que es muy distinto. En el ambiente judicial queremos saber el origen gráfico de esta escritura, que es lo que nos compete. Ahora, hemos tenido, Jorge, en los asuntos que nosotros llevamos como abogados postulantes, que la legislación nos marca una serie de requisitos. Tenemos que ofrecer la prueba pericial dependiendo la ciencia, el arte, la profesión, el oficio, la industria, y el Código de Procedimientos Civiles nos marca precisamente estos requisitos, pero también nos establece dentro de esos requisitos el que tenga que contar con una cédula profesional, y más adelante en este ordenamiento jurídico menciona que se puede exhibir otra que sea diversa. Okay. U otro documento diverso. Ok, en lo que es en materia grafoscópica, los peritos son a nivel técnico. En nuestro país, al menos yo soy egresada de la Procuraduría, del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General del Distrito. Nuestra calidad es a nivel técnico. Todavía no hay a nivel licenciatura que pueda acreditar en materia grafoscópica. Entonces, la ley nos dice, bueno, acredita tus conocimientos. Nuestros conocimientos son a nivel técnico, en grafoscopía.
Entonces, acreditamos esto en materia civil. En materia laboral es nada más acreditar la ciencia o el arte o que sabe de la profesión. Bueno, para nosotros como abogados litigantes, como lo hemos sido Mario y yo en algún tiempo, en algún estadio de nuestra vida, hemos requerido de estos auxiliares de la Administración de Justicia, que son los peritos. Un perito o procede un peritaje cuando nosotros nos queremos allegar de elementos y allegar de elementos al juez de convicción para que lleguen a determinar o a fallar, en este caso en una sentencia, de un lado o hacia el otro, en diversas materias. La pericial es, en un sentido amplio de la palabra, abarca muchísimas ramas, muchísimas ramas. En tu materia, nosotros hemos ofrecido la pericial en materia de grafoscopía. Hay otra prueba que también se relaciona con la tuya, es en documentos cuestionados o documentoscopía, que es muy común en los ejecutivos mercantiles. A veces a la gente le falsifican la firma, o cuando hacen un contrato de compraventa de un inmueble, alguien por ahí mañosamente hace la firma de la abuelita, y resulta que, bueno, pues luego ya tienen un contrato por ahí, y hemos atendido nosotros diversos asuntos de ese tipo. Bueno, también tenemos que decir a nuestros amigos televidentes que la contraparte también tiene el derecho de ofrecer su prueba. De hecho, es una prueba colegiada. La pericial es una prueba colegiada. Ok, sí, las dos partes la ofrecen para acreditar lo que ellos pretenden. Ya sea una parte o la otra nombra a su perito, puede uno intervenir ahí cuando lo llaman a uno, ve uno los objetos, perdón, ve uno el documento que se ofrece, ve uno el expediente, los elementos que se cuentan para llevar a cabo este peritaje, toma uno en cuenta como carácter indubitable aquellas firmas que son ante presencia judicial. No podemos tomar en cuenta firmas o contenidos que no fueran firmados ante una autoridad, porque es quien le da la calidad de indubitable. Posteriormente se hace el análisis, se usa una metodología, se auxilia de instrumentos, de apoyo teórico, base a la experiencia de uno, lleva a cabo ese estudio y se expone ante esta autoridad. Nos comentaban los alumnos de la Facultad de Derecho que se acercaron en su momento y vimos este tema, sobre todo en materia civil, en materia procesal civil. Recordemos que cuando se ofrece la prueba pericial debe reunir ciertos requisitos. Entre estos requisitos es de que tiene que mencionarse cuál es la ciencia, cuál es el arte que se va, bueno, ese es uno de los elementos, exhibir una copia simple con el cual acredita su... Y nosotros exhibir el cuestionario, o sea, desde el momento que estás exhibiendo la prueba, ofreciendo la prueba, ya tiene que adjuntar el cuestionario. O sea, es muy importante que como abogado litigante en materia civil, te pongas de acuerdo con el perito, porque el perito te va a auxiliar y te va a guiar cuáles son las preguntas. Tú le vas a comentar, tengo esta situación en donde una firma, al parecer no es autógrafa, no es de su autora, la podemos cotejar con estos documentos como indubitables. Entonces el perito te dice, bueno, el cuestionario va en ese sentido. Nosotros lo reproducimos, presentamos, ofrecemos la prueba, porque a veces, bueno, pues ustedes tienen también sus actividades como uno, y no te da tiempo para que el perito a veces revise el documento. Tú de primera mano como abogado revisas el documento y tu cliente, confías en lo que te dice tu cliente. Tu cliente te dice, esta no es mi firma, abogado, esta es mi firma. Y bueno, tuvimos algunos talleres también nosotros en grafoscopía, en documentoscopía, pues te das cuenta, a veces es muy evidente, vaya. Hay gente que también se dedica a defraudar porque modifican sus firmas con el fin de no pagar. ¿Te has encontrado con ese tipo de gente? Sí, sí, hay gente que tiene habilidad escritural, se llama este ejercicio. Efectivamente, uno auxilia a los abogados a replantear la situación porque si bien es cierto, se conoce un común denominador que se tiene que hacer, pero no son los expertos. Entonces, uno los auxilia. Si bien es cierto, uno no tiene el documento a la vista en original, pero puede uno plantear preguntas genéricas que ya después el perito, cuando tiene el documento, lo puede aterrizar y lo puede especificar. Entonces sí, ahí se le asesora al abogado qué documento es contenido, es firma. ¿Sabes qué? Si es firma, vamos a hacer un replanteamiento no muy técnico para que el juzgador pueda entender lo que uno les explica o lo quiere uno exponer. Sería en ese sentido. Antes de que te comento, me cortaste la idea, me interrumpiste en ese momento. Estábamos viendo precisamente lo que son
los requisitos, y ahorita pasamos a lo que tú comentaste, antes de que me interrumpieras. Estábamos viendo nosotros los requisitos que se necesitan que mencionar cuando uno ofrece la prueba pericial en un juicio ordinario civil. Entre los requisitos, efectivamente, estamos mencionando que es la copia con el cual el perito va a acreditar que se dedica a ese arte u oficio. Más adelante también vamos a mencionar el cuestionario, pero recordemos también que al momento de que se ofrece la prueba pericial, el juez va a determinar esos elementos y si falta algún requisito, no lo va a tener por admitido, no lo va a admitir. En el juzgado dan un término para que el perito Aceptar acepte y protestar el cargo, y ahí tiene que exhibir su y ahí documentación. mismo tiene que acreditar la calidad de perito Y exhibir y ahí copias. exhibe ya sea copia certificada o el original para previo cotejo. Ahí se van a dar cuenta si realmente el perito reúne los requisitos en la materia que se le está solicitando. Una vez acordado esto, sale el acuerdo y dice, sí, efectivamente usted reúne los requisitos, usted está acreditada con este documento, adelante. Sí, recordemos que son 3 días que tiene el perito, más bien el abogado, tiene que elaborar el escrito donde acepta y protesta el cargo, y una vez que acepta y protesta el cargo, a partir de ese momento empieza a correr el término de los 10 días, y en esos 10 días el perito tiene que rendir su dictamen. Tiene que ponerse de acuerdo con el abogado, tiene que ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las preguntas, cómo lo va a desarrollar, y algo que tú comentabas y me llamó mucho la atención antes de que empezara el programa, es la metodología. Nosotros siempre preguntamos cuál es el método que utilizó el perito precisamente para llegar a esa conclusión, para llegar a su dictamen. Tú como perito, como especialista en materia de grafoscopía, ¿cuáles son los métodos que nos va a interesar no nada más a los abogados, sino al público en general? ¿Cuáles son los métodos que tú utilizas para determinar si una firma es verdadera, si es genuina, si es original o si es falsa? Ok, todo este desarrollo parte del método científico, son los pasos que llevamos a cabo, no son lo que uno piensa ni nada de esto, hay una metodología, hay técnicas que se especifican. Sería meternos en cuestiones muy técnicas en grafoscopía, muy genérico. Nosotros llevamos así para explicarle al público, nos auxiliamos de instrumentos, de lupas iluminadas con ciertos tipos de aumento para poder visualizar la presión muscular, cuántas veces repite estos trazos la persona que se le está haciendo su estudio de su firma. Todo esto lleva una continuidad y se hace una valoración tanto cualitativa como cuantitativa de los elementos para poder determinar esto. Claro, con un apoyo teórico, con un fundamento teórico, para poder dar apoyo a estas conclusiones. También nosotros solicitamos como abogados que la parte a quien nosotros tenemos la duda si efectivamente fue ella quien impregnó esta firma, solicitamos ante la presencia judicial a esta persona y lo manda a llevar al juzgado, ante el local del juzgado para que ahí realice una serie de escrituración. ¿Cómo se realiza? Ok, cuando uno ve que los elementos que obran en el expediente no son suficientes para poder atribuir, porque hay mucha variabilidad, modifica mucho. Dentro de esta variabilidad ve uno ciertos rasgos y cree uno que es de esta persona, pero para que no haya duda para el juzgador y tanto para nuestro cliente, se cita a la persona, al juzgado, para una toma de muestra de su escritura. Se le cita, se pide que esta muestra sea suficiente para contar con los elementos y que no haya duda. ¿Cómo se toma esta muestra? Dependiendo si la firma es una firma ilegible, que no tiene letras, no se puede leer, hay trazos ilegibles, se pretende que en esta muestra plasme, no exactamente, pero similar los trazos, porque nadie firma exactamente igual, pero permanecen peculiaridades gráficas que nos identifica cada uno. Por ejemplo, tú llevas en materia laboral y es común observar en todas las empresas, o en la gran mayoría de las empresas, tristemente, que cuando un trabajador solicita empleo, le dicen, bueno, para que tú puedas tener trabajo, te pedimos que
que nos firmes una hoja en blanco. Entonces el trabajador procede a estampar aquí sí su firma y nos encontramos con la sorpresa de que ya es su renuncia, incluso, y lo peor de todo, que también es su renuncia y finiquito, o sea, en la cual ya se les entregó una X cantidad de dinero. Pero hay, ¿cómo nosotros, tú como perito, cómo puedes determinar que esta firma que está aquí en esta hoja fue manipulada para el texto que viene insertado aquí? Ok, los abogados ofrecen la prueba en documentoscopía, piden al perito determinar si hay abuso de firma en documento en blanco. He de hacer el hincapié, es a veces muy difícil debido a la tecnología que ahora hay, pero sin embargo no es perfecto el crimen, ¿no? Siempre hay indicios que sobran por ahí, los márgenes, los espacios. El texto lo ponen encima de la firma, a veces una de las patas de la firma lo ponen encima. Es difícil, debido a la calidad de las tintas, muchas veces hay una fusión y es difícil determinarlo. Se puede determinar, sí, pero se alteraría el documento, porque se llama un levantamiento de ventanas, se levanta un poco la tinta para ver, pero ahí ya alteramos el documento y no es válido hacer esto. Entonces es muy difícil, porque debido a la calidad de las tintas se fusiona, ¿no? Sea de bolígrafo, sea de cualquiera, al haber un cruzamiento, llega a verse a fusionar. ¿Qué le recomendarías a nuestros amigos que nos escuchan cuando les piden firmar un documento en blanco? Sabemos que en los títulos de crédito, bueno, el firmar un Los documento pagarés en blanco es un endoso en propiedad. Claro. Bueno, entonces ahí no hay ni Dios Padre Telefónico. Sí, Incluso hay así es. jurisprudencia que cuando firman en blanco los pagarés. Ok. Será tema de otro programa. Pero, ¿qué aconsejarías cuando a alguna persona le piden que firme en blanco? Que firme en blanco. Bueno, No, y sobre todo eso, mira, a lo mejor mi pregunta estuvo mal planteada. Ajá, Sabemos que no debemos firmar documentos en blanco, ya. pero la gente cree, a nosotros como abogados nos dicen, bueno, yo lo firmé en blanco, pero se puede determinar que la hoja está más vieja que cuando yo firmé, y que ahorita que me la están, la fecha con la que me la están presentando. Eso quiero que usted me lo demuestre en un peritaje. Tú lo acabas de decir ahorita, es muy difícil determinar, la prueba de carbono 14 es carísima, y no daría, vaya, para No, dar ese... aparte, científicamente no hay técnica para determinar la antigüedad, tanto de papel como de tinta. No hay técnica científica para poder determinar. Debido, nuevamente, la calidad del papel que ahora existe, las tintas. Lo que se recomendaría en estos casos, que me ha tocado ver, que hay personas que ponen texto dentro de su firma de una forma magistral, pequeñita, que a simple vista no se ve, y ponen un texto y dicen, firme este documento en blanco. Fíjate, nunca me había Cuando pasado. uno hace las ampliaciones fotográficas para poder ver los rasgos que uno necesita para determinar ese origen gráfico, se encuentra uno ese texto pequeñito, incluso no visiblemente a los la ojos, vista, a los ojos humanos. Normalmente enfocando en trazos que hay ahí abajo, se llega a encontrar ese texto. Hombre, qué interesante este dato, debe ser revelador. Nunca nos había tocado a ti, Mario, en los tiempos Nunca, que llevas de litigante. Llevo muchos años en este tema y nunca me he encontrado. Mira, finalmente, digo, el tiempo es corto, como te podrás advertir, pasa muy rápido. También nos hemos encontrado con situaciones en que ofrecen la prueba pericial y ofrecen como prueba una copia fotostática. O sea, no ofrecen el documento original. Ahí, bueno, nosotros lo sabemos como abogados, pero la gente que nos ve tiene esa inquietud que dice, bueno, es que aquí está, mira, la firma, es como si fuera la original. Es una muy buena copia. ¿Quién nos podrías, Jorge dice que una copia no se puede, hay tesis aislada y todo, pero tú como perito, ¿qué nos puedes responder en este punto? ¿Se puede de un documento, de una copia simple? No se puede, en virtud de que carece de ciertos elementos que es fundamental para un estudio grafoscópico. Carece, donde hay continuidad del trazo, en una copia se pierde esa continuidad. La presión muscular, ¿cómo se determina la presión muscular? Pues uno a veces detecta en el documento, en su parte anversa, que no hay esa presión, no hay ese surco. Entonces, al no haber ese surco,
no se puede determinar también la velocidad, ciertas características que necesitamos para poder determinar. Por eso se necesita que el documento sea auténtico y la firma sea autógrafa. Inclusive cuando uno escribe o realizas esta firma, pues se pasa a la hoja de atrás o a varias hojas. Sí, por Entonces, la por la presión que se ejercemos, realiza. que ejercemos. Entonces, esas características son fundamentales para un estudio grafoscópico. Quizás en una copia veamos el dibujo. Un falsificador, lo primero que hace es dibujar esta... Calcarla. No, porque usaremos otra técnica, es dibujar. Él memoriza el dibujo de esa firma, pero hay otras características que quien no conoce la materia no vería, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un documento que se firma y se pasa al banco? Dicen, esta firma sí pasa, porque llegaron a dibujar esta figura de esta firma, pero carece de ciertos otros elementos. Pero bueno, regresemos. ¿Por qué no puede ser una copia fotostática? Porque carece de elementos fundamentales para un estudio grafoscópico. Puede ser haber utilizado esa copia para otros fines, hubo varias copias sobre estas mismas, por eso es importante tener la firma autógrafa para tener todas las características. Pues nos hace falta un poco más de tiempo para comentar lo que es la prueba pericial. Nos hace falta tocar el tema del tercer perito en discordia. Así es, cuando la Junta de Peritos en materia penal. la Junta de Peritos, ¿qué pasa cuando una de las partes no, bueno, lo vamos a decir, una de las partes no acepta y protesta el cargo? Pues entonces el juez tiene por desierta dicha probanza. En fin, una serie Cuando de... las partes designan al mismo perito. Digo, ya no necesita el Sí, tercero. ya no está el tercero. Incluso te ha pasado, me imagino. ¿O qué es lo que pasa cuando también se ofrece el perito de la lista de peritos oficiales que tiene el Tribunal Superior de Justicia? Entonces ahí ya no hay necesidad de ofrecer otro perito, sino que ese es el perito. Bueno, pues este y otros temas Claro. se van a quedar precisamente para otro programa, Lidia. Gracias por venir a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz, del equipo de Jorge, de tu servidor y de todos los que nos están viendo en este momento. Pues te damos las gracias por asistir al programa. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión con un tema muy importante sobre la pericial en materia de grafoscopía. Desgraciadamente el tiempo nos abordó, nos avanzó. Nosotros lo que buscamos en estos programas es que ustedes se lleguen de elementos, de herramientas. Los teléfonos del módulo del diputado Jorge Gaviño están a su disposición para contactar al licenciado Juan Mario Mondragón y un servidor para asesorías jurídicas y, por qué no, contar con la intervención de algunos conocidos y amigos que tenemos en materia de diversas ramas y de diferentes materias en cuestiones de peritajes. Muchas gracias, muy buenas noches.